denle palmas fuertes al Señor. Alabado Jesús. Dios bendiga a todos, hermanos. Este es el día que hizo Jehová el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Amén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Denle palmas al Señor. ¿Cuántos creen que Él está aquí, hermanos? A Él sea la gloria, porque hermano el Señor lo concede. Pues están juntamente todos glorificando a la roca de los siglos. Así que sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Qué bendición de verles a la casa del Señor. Así que es una bendición siempre que venimos acá a la casa del Señor, porque siempre lo llevamos algo muy especial. Digo, Dios ya está haciendo algo muy especial, porque desde que venimos por esa puerta, Dios ya hizo algo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya hizo algo Dios. No sé qué, que hizo algo Dios, pero Dios ya hizo algo ya en los corazones. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Los malos somos nosotros. Él es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Doy gracias a Dios por esta bendición, hermano, de predicar la palabra. Así que Dios bendiga al pastor, ministro del Señor. Así que cuando diga el Señor, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a Mateo. Mi alma alaba a Dios. Mateo, capítulo 11. Versículo 12. Amén al Señor. Mateo 11, 12. Gloria al Señor. Bueno, esta es una pantalla. Aleluya. Qué bendición. Si usted no puede ver o no anda lente, no se preocupe, está en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Voy a leerlo nuevamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Hasta ahí. ¿Puede sentarse, por favor? Dios. Ya voy por la palabra. Bueno, que Dios añada más bendición a la palabra. Violencia espiritual, ese es el tema. Violencia espiritual. Es, hermano, es muy impresionante de saber que las escrituras, la palabra del Señor, ha venido siempre revolucionando por años y décadas en el mismo mensaje, en las mismas predicaciones, pero el efecto de ella ha venido a ser, hermano, de una manera efectos grandes a los corazones de los hombres. Y es de, hermano, de poner mucha atención de que esta palabra ha venido cada día, hermano, a hacer efectos cada día cuando nosotros la recibimos con las intenciones que queremos de tener una vida cambiada. Y han pasado años, o han pasado décadas, hermano, y el mensaje es el mismo. Los predicadores son cambiados, vienen décadas y vienen nuevos predicadores, nuevas iglesias, pero el mensaje es el mismo. La palabra nunca cambia, cuando lo creen, la palabra nunca cambia, pero sí tiene efecto, tiene poder, porque es la palabra del Señor. Pero la palabra siempre es la misma. Vienen, gloria al Señor, predicadores nuevos, hermano, y Dios se lleva a los predicadores para el cielo, y vienen nuevos y vienen nuevas generaciones, pero la palabra es la misma. Y los efectos son extraordinarios cuando nosotros recibimos esta palabra. La palabra confronta, la palabra salva, la palabra redarguye, la palabra trae, gloria al Señor, efectos en los cuales nosotros mismos somos cambiados por el poder de la palabra. Y esta palabra, gloria al Señor, es para aquellos que quieren cambiar, para aquellos que quieren vivir una vida diferente. Para ellos es esta palabra. Y las escrituras siempre traen cambio cuando nosotros la recibimos, porque la escritura tiene poder. Entonces, aquí al pensar en estos versículos que nosotros hemos, hermano, considerado, tomado de base para esta predicación,
nos damos cuenta de que Jesús mismo habló, gloria al Señor, de este hombre, Juan. Cristo dice la palabra que venía caminando después de haber, gloria al Señor, hecho milagros. Le decía a la multitud, le decía de que cómo Juan, gloria al Señor, había aparecido en el desierto. Él toma una comparación, hermano, de cómo Juan había aparecido en el desierto y había, hermano, cambiado los corazones de los hombres y había traído, gloria al Señor, de una manera extraordinaria un avivamiento a las personas que recibían el mensaje. Y les dice, gloria al Señor, en el versículo que nosotros hemos tomado, hermano, en el versículo 8 dice, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, más que un profeta. Hablándoles de hombre de Juan. Que Juan fue un hombre, hermano, que trajo el mensaje para cambiar a los hombres. Un mensaje en el cual el Señor fue un mensaje confrontativo. Un mensaje que traía a conciencia, gloria al Señor, la vida de los demás. Y esa reacción, gloria al Señor, tomó, gloria al Señor, de una manera un cambio en los corazones que muchos, dice la palabra, que venían a Él. Venían de Judea, venían de Jerusalén, venían, gloria al Señor, del otro lado del Jordán para ser bautizados por Juan. Entonces, al pensar en esto, yo, hermano, siempre la predicación, gloria al Señor, traerá un efecto cuando nosotros la recibamos. ¿Y por qué, gloria al Señor, dice que aquí, hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Por qué? Porque, hermanos, desde los días que empezó el efecto de la predicación de Juan trajo un efecto extraordinario, en lo cual, gloria al Señor, no solamente cambió los corazones para bien, pero hubo también oposición en el día que este hombre predicó la palabra. En el tiempo que estuvo predicando también hubo oposiciones en las cuales, hermano, aún él pagó con la misma propia vida de él por llevar este mensaje. Entonces Jesús, hablando, gloria al Señor, del carácter de Juan, hablando de la exposición del mensaje hermano, que Juan traía, le habla a la multitud, hablando del carácter como era de Juan para traer la palabra del Señor, y le dice, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña movida por el viento? Digo, no. ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre con ropas delicadas? No. Os digo aquí que era un hombre, era más que profeta, porque, hermano, dice la palabra, el mismo Jesús dijo, hermano, que Juan era un hombre, hermano, que era extraordinario, era grande. De los hombres nacidos de mujer no había uno. No ha habido uno como el Dios de Juan. Porque Juan no era como los predicadores del día de hoy que tenían miedo de predicar la palabra. Era un hombre que exponía a las multitudes su manera de vivir. Y eso es lo que hace la palabra, que la palabra expone nuestra manera de vivir. La palabra de Cristo expone la manera que nosotros vivimos. Y esos son los efectos de la palabra, lo que evalúa la palabra, los efectos de que cómo nosotros vivimos, eso es lo que expone la palabra. Y eso es lo que hacía Juan, exponía la palabra tal como era y le decía tal como Dios se la ponía, y eso hacía efecto en los corazones, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra cambia cuando lo recibe, la palabra cambia, la palabra restaura, y la palabra hace ver el estado de vida que vive el hombre, del Padre al Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra. Cambia el estado de vida del hombre. Él le decía a las multitudes, hermanos, que vendían, decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? Claro que eso era tremendo. Eso ocasionó una revolución en la gente. Pero la gente venía porque la gente quería oír la palabra, la gente quería oír verdad de Dios, y la gente de Dios se acercaba para oír a Juan, porque Juan tenía algo extraordinario, gloria al Señor, que tenía el poder de Elías, el poder de Dios, y verdad delante de él con el poder de Elías, y todos los hermanos se acercaban para oír a este hombre. ¡Qué hombre extraordinario! Que tenía palabra de Dios. Tenía palabra de Dios, hermanos. Y la palabra era confrontativa. Y eso ocasionó la muerte de Juan. Porque entonces, aquí podemos ver
¿Cómo Dios evalúa a los predicadores? ¿Cómo Dios evalúa el carácter de los predicadores? ¿Cómo Dios evalúa, hermano, el carácter de un predicador? ¿Cómo Dios evalúa la exposición del mensaje? ¿Cómo Dios evalúa la exposición del hombre de Dios? ¿Cómo expone la palabra? Dios evalúa todo eso. Que Dios va a evaluar la posición de un predicador. Dios va a evaluar la posición, la postura del hombre para poder anunciar esa palabra tal como es. Dios evalúa todo eso y expone todo eso, porque aquí lo expuso Dios, Jesús, a la multitud. Juan era un hombre de Dios, y Dios evalúa a los hombres que hablan verdad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Que Dios evalúa a los hombres que hablan verdad, a los hombres que hablan con integridad, que caminan con integridad. Dios los evalúa. Y Dios habla bien de los hombres que hablan verdad, que hablan la palabra del Señor tal como es. Pero eso va a ocasionar división. Eso va a ocasionar, gloria al Señor, de una manera, pues van a haber problemas. Entonces, al hacer eso, gloria al Señor, al poder predicar el mensaje tal como es, eso va a ocasionar división, disensión y aún, gloria al Señor, división. Porque el Señor mismo habló de estas palabras. Que dijo el Señor: no penséis que he venido al mundo para traer paz. No he venido al mundo para traer paz. Antes he venido para traer disensión. Hablando del mensaje de la predicación, de cómo va a ser el efecto en las vidas. Porque el efecto de la predicación, hermano, tiene dos cosas: o los queramos o los componemos. Porque la predicación son dos cosas que va a ser el efecto: o los salvamos, o cambiamos, o los vamos al infierno. Esos son los efectos de la predicación. Si la aceptamos, si aceptamos la palabra, si aceptamos el llamado de Dios, vamos a ser salvos. Y si lo rechazamos, ya estamos condenados. Denle palmas al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Ya estamos condenados. O sea que son dos reacciones que tiene la palabra: o la aceptamos, vivimos; y si la rechazamos, ya estamos condenados. Entonces, esa es la reacción de la palabra. Y ya se llevó, Dios del Señor, a que este hombre le quitaron la cabeza. Le quitaron la cabeza. Porque le decía al rey: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. No te es lícito que estés en pecado. No te es lícito que estés en fornicación. No te es lícito. Y eso, hubo problemas. Como mucha gente que no le gusta que le digan las verdades. Porque eso es lo que hace la predicación: expone el pecado, expone la maldad, expone la rebeldía. Eso es lo que hace la predicación. Denle palmas al Señor. Pero también trae paz, pero también trae vida, pero también trae salvación, pero también trae vida eterna. Aquellos que le reciben, denle palmas con gozo al Señor. Eso es lo que hace la predicación. Entonces, para esto, gloria al Señor, la gente venía a él y decían ellos: entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Decían todos. Porque después de ponerles el mensaje, ellos, sus corazones eran arguidos, porque es lo que trae la palabra, un cambio. La gente era arguida por la palabra, tenía temor a no perderse y se esforzaban a vivir para Dios. Y venían las multitudes, hacían violencia, venían de lejos a escuchar la palabra de Juan. Venían muy lejos, de muy lejos venían. Ellos decían después del mensaje: entonces, ¿qué haremos? Entonces Juan les decía: bueno, el que tenga dos capas, de una que no tiene. Y venía un político, soldado, y decía: nosotros ¿qué haremos? No hagan instrucciones, no hagan mal, y estén contentos con lo que les pagan. Entonces decían: nosotros ¿qué respuesta daremos de usted? ¿Qué respuesta damos de ti? Le decía. Y él le dice: como yo os dije, yo solamente vine a preparar el camino del Señor, enderezar la senda. Yo venía a preparar el camino del Señor. Es que él, a la verdad, yo lo bautizo con agua, pero ustedes viven de uno, el cual Dios nos obliga a uno de desatar, de correr en los pies. El que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y poder. ¡Oh, bendito el Señor, hermano! Esa era la predicación. No exponía su fama, no exponía su altura, no exponía, gloria al Señor, lo que
yo no soy. Yo lo dije que yo no soy. Yo solo soy uno que vine a preparar el camino del Señor. Aleluya. Y eso es lo que hacía Él, preparar el camino a la gente para que recibieran al Señor, para que recibieran el bautismo, para que lo recibieran. Y eso, hermano, trajo violencia espiritual. Porque después de la predicación de este hombre, murió. Lo mataron. Porque expuso el mensaje tal y como Dios se lo había dado. Y desde ese tiempo tuvo revolución el mensaje, hermanos. Y fue de una manera, pues, hermano, trayendo más cada día, más auge en el aspecto de que la palabra era recibida, pero muchos se oponían a ella. Y hasta hoy hay mucha oposición. Entonces, desde esos días, dice la palabra, hasta hoy, el reino de los cielos se ha hecho violencia. ¿Por qué se hace violencia? Cuando dice violencia en la Biblia, no está hablando de violencia física. La Biblia no habla aquí de violencia física, sino que es de un esfuerzo para entrar. De que hay que esforzarse para entrar al reino de los cielos. De que hay que esforzarse para poder, hermano, conocer a Dios. Que hay que esforzarse para poder, gloria al Señor, entender la palabra. Que hay que esforzar por entrar. Por entrar en los niveles que Dios ha requerido que el hombre siga. Si hace violencia, es necesario esforzarse para ello. Y desde ese tiempo hasta hoy, se hace violencia. Muchos seguían y venían de lejos, porque ellos entendieron que era necesario arrepentirse. Y muchos venían a Juan. ¿Qué voy a decir? Murió Juan, vino Jesús. Y multitudes venían al Señor Jesús. Aún no podía Jesús entrar a las casas porque estaban llenas donde Jesús llegaba. Había multitudes que venían de lejos a escuchar el mensaje de Jesús, porque ellos querían ser salvos. Y ellos, hermanos, venían, hermanos, y ellos recibían la sanidad, los milagros. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían necesidad de recibir el mensaje, porque querían ser cambiados, querían ser salvos. Y el Señor hacía milagros en multitudes, porque Dios dice la Biblia que el Señor miraba a las multitudes que venían y tenía compasión de ellas, porque lo seguían multitudes al Señor. Porque la gente, gloria al Señor, hermano, no les importaba la distancia, no les importaba, gloria al Señor, dónde vivían, ellos iban. Donde el Señor estaba, uno seguían. Y debe ser que la gente llegaba primero que Jesús, hermano. De manera que la gente cuando miraba que Jesús iba, la gente se apresuraba a llegar primero, para cuando Jesús llegara, ellos recibieran lo que el Señor traía. Y hacía milagros en las multitudes. 5,000 personas, 6,000 personas llegaban, hermano. El Señor, al ver la multitud del Señor, le daba compasión porque la gente tenía necesidad, tanto física como espiritual también. Y aún miraba que la gente era incapacitada, pero la gente aún buscaba de una manera, pues, un milagro de Dios, porque Dios miraba el esfuerzo de ellas. Gente incapacitada que no podía caminar, que no podía hablar, que no podía oír, que no podía ni ver, llegaban, aunque solamente escuchar a Jesús o hermano, oír que le andaba la gente, llegaba. Y la gente hacía violencia, acercándose más al Señor con el objetivo de tener un cambio, de recibir algo de Dios. Vemos en las Escrituras que la gente se esforzaba para ver qué hacía, para ver que el Señor hacía. Y cuando el Señor miraba eso, el Señor era impactado y el Señor hacía milagros en esas personas, porque miraba la violencia que hacían por acercarse al Señor, por buscar a Dios, por obtener algo de Dios. Así como usted, pues, porque no es dispuesto a recibir el mensaje. Quizás usted dijo, bueno, me toca hacer unas cosas, pero hoy voy a venir porque es necesario que esté en la iglesia. Porque muchas veces disponemos el tiempo, está limitado, pero decimos, no, voy a escoger este tiempo para poder escuchar la palabra, porque es necesario que yo escuche palabra del Señor. Dele la palma al Señor. Y Dios te dice, es necesario que yo esté allí, me voy a esforzar, es necesario que yo busque a Dios, eso a Dios le agrada. Y eso se llama violencia espiritual. Esforzarse. Entonces la gente se esforzaba, hermano.
Y la gente venía y el Señor hacía milagros porque ver la actitud de ellas, que se esforzaban. Vemos en la Biblia como personas que, hermanos, necesitadas, que no podían ni caminar, y decían: si tan siquiera yo me acercara y le tocara, yo seré salva, yo seré sana. Y el Señor hacía milagros. Bartimeo dijo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Dónde estaba Bartimeo? Tirado en el piso, en una cuneta, tirado. Pero como Jesús vio la intención que Dios me tenía, lo que Dios deseaba, hermano, lo tenía, lo que quería ver, cómo la gente, hermano, reaccionaba, cómo la gente quería la necesidad de tener un cambio. Entonces Dios ve la intención del hombre, la intención de la mujer cuando quiere cambiar. Dios ve la disposición que uno pone para recibir lo de Dios. Porque lo de Dios hay que esforzarse cuando lo creen, porque a Dios no le podemos ver. Las cosas de Dios no se ven físicamente, en lo físico, no. Las cosas de Dios son espirituales y hay que esforzarse para obtenerlas. Dije, hay que esforzarse por obtenerlas. Las cosas espirituales cuestan, hermano. ¿Cuánto lo que te cuesta? El Señor dijo: entra pues por la puerta. Por la puerta estrecha, no por la ancha. Porque os digo que muchos procurarán entrar por ella y no podrán. Sí. Os digo que procurarán entrar y no podrán, porque por esa puerta hay limitaciones, pero hay que esforzarse. Entonces eso es lo que demanda una violencia espiritual, un trato contra mi voluntad. Hacer la voluntad del Señor es un trato en contra de mi voluntad, en contra del pecado, en contra del mundo, en contra de la maldad, en contra de todo aquello que me asedia. Voy a deshacer todo aquello y voy a hacer violencia, apartarme del pecado, porque quiero agarrarme al Señor, porque quiero acercarme a Él, porque quiero agarrarme a Él, porque quiero obtener la vida eterna. Y voy a hacer violencia, apartarme del pecado, apartarme de la maldad, para poder obtener lo que Dios tiene en mi vida. Eso es lo que demanda el reino del cielo. Una demanda de esfuerzo. A dejar la poca vergüenza del pecado, a dejar el cigarro, a dejar la marihuana, a dejar la botella de alcohol, a dejar la cerveza. Eso demanda violencia, entrega, desafío, exposición a mi vida pecaminosa y salirme de esa atravesar el pecado y vivir para Él. Eso es violencia espiritual. Y eso no va a venir de que Dios va a poner en mí ese querer hasta que sienta, lo voy a recibir. No, aquí no se sienta, no es de sentir, no es de que cuando sienta lo recibo. No, aquí es de creer que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar y darte vida eterna. De eso basta, gloria al Señor, de creer que Él vino por ti y por mí. Aquí no basta decir: no, hasta que yo siento de Dios. Si sentir, hay muchos. Lo que vale aquí es esforzarse y actuar. El pueblo que conoce a su Señor, Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Señor se esforzará y actuará. Una demanda de esfuerzo, una demanda de entrega, y eso es lo que hermano conlleva vivir una vida entregada a Dios. Una entrega, una entrega al Señor cada día. Demanda una devoción al Señor cada día, exponiendo mi vida física, exponiendo aún mi vida personal, y solamente vivir para el Señor. Eso demanda una vida de violencia. Y eso es lo que exponía Jesús, lo que exponía Juan, que había que hacer violencia para poder obtener el reino en los cielos, y hasta hoy sufre violencia. Y solo aquellos que se esfuerzan lo obtienen, solo aquellos que hacen violencia lo obtienen, solo aquellos que están dispuestos lo obtienen, solo aquellos que quieren lo obtienen, solo aquellos, con el Señor, que van a asediar el pecado lo van a obtener. Aquellos que, hermano, se dispongan a recibir esto, lo van a obtener. Pero si nosotros optamos por los deseos de la carne, no hay nada. Si lo tenemos por la vanagloria de la vida, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, no hay nada. Porque el reino de los cielos hay una demanda de un esfuerzo total, de una entrega total, no una entrega superficial,
Porque una entrega superficial es solamente de una manera, pues, ahí, solo para aparentar. No basta. Demanda una entrega total al Señor. Cristo dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no muere y queda solo, no da fruto. Pero si cae en tierra y queda solo, de cierto, da fruto. Hablando de que había que morir a la vida espiritual, a la vida aún física de Joel. Y él pues lo cumplió, porque es cierto, murió, pero también resucitó. Nosotros no podemos morir quizás físicamente, pero hay que morir a lo carnal, al pecado, al mundo, a lo que a mí me gusta, para poder recibir lo de Dios. Entonces, al pensar, hermano, en lo que demanda esto, ¿cómo usted y yo estamos entonces viviendo la vida espiritual de Cristo Jesús? ¿Estamos haciendo violencia arriba en los cielos? ¿O estamos siendo violentos para obtener lo de Dios? ¿Estamos esforzándonos por obtener lo de Dios? ¿O estamos limitando lo que Dios tiene para nosotros por nuestra manera de vivir? Muchos de nosotros no obtenemos lo que Dios tiene porque no queremos molestar nuestro físico. No queremos que estas arrugas se hagan pasitos de pollo. No queremos molestarnos. No queremos exponer nuestro cuerpo. No queremos esforzarnos. No queremos. Y es por eso que no vemos la vida de Dios. Pero la vida de Dios demanda sacrificio en todos los aspectos de la vida. Pero si queremos nosotros vivir una vida solamente pues en el mundo, como el mundo vive, no hagamos nada. No hagamos violencia espiritual, todo va a estar bien, tranquilo. El diablo no le va a hacer nada. El diablo va a decir: no, este es mío, este no le hace nada. Esto no hace violencia espiritual, este no quiere orar, esta no quiere congregarse, esta viene cuando quiere, este no quiere orar, este solamente ora cuando quiere, esta vigila cuando quiere. Tranquilo, no hay problema. Pero si usted quiere hacer violencia espiritual, Dios lo va a bendecir. Cuando lo quiere, Dios le va a fortalecer. Dios va a poner su mano con usted. Dios va a estar con usted y Dios lo va a bendecir y va a ver la mano del Señor y vamos a ver maravillas y su vida va a ser cambiada. Pero si nosotros no hacemos violencia espiritual, lo mismo va a hacer. Vamos a vivir una vida religiosa. Una vida que no va a haber cambios. Viene el lunes, viene una semana más y viene un mes más y el mismo pues, ejecutivo, pues, club social, solamente pues, lo vemos y el domingo la iglesia es exhiba, el domingo lo vemos, te veo el miércoles, tal vez te veo el miércoles, ya no se sabe el sábado, pero eso ahí va a estar. Pero si usted y yo queremos vivir para el Señor, vamos a gozarnos, vamos a vivir para el Señor, vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir para Él, vamos a consagrarlo, vamos a apartarlo del pecado, vamos a apartarlo de aquello que nos afecta, vamos a apartarlo de aquello que nos molesta en nuestra vida y vamos a decidir vivir para el Señor. Nuestra vida va a ser cambiada, pero vamos a hacer violencia espiritual en la cual nosotros vamos a ser expuestos. Porque entonces nosotros no vamos a vivir confortables, vamos a vivir inconfortables. Porque el Evangelio es de vivir inconfortables, no vivir conformes. De eso consiste el Evangelio, de no vivir conformes, de no vivir confortables, sino que inconfortables, a querer cambiar, a querer obtener aquello que Dios demanda. Hay una demanda siempre. El que quiere hacer violencia espiritual para recibir demanda a Dios, demanda a orar más, demanda a leer la palabra, demanda a consagrarse, demanda a buscar a Dios, demanda a buscar su presencia, demanda a ser fiel, demanda a amar más, demanda a vivir, demanda más de palmas al Señor. Esa es la demanda del reino. Ese es el que quiera, el que no esté conforme. Eso es lo que va a recibir una demanda a cambiar. Una demanda a recibirlo de Dios y a dejar aquello que me afecta, aquello que afecta a mi familia, por mí mismo. Eso es lo que va a demandar.
una lista. Ok, ahora quiero que vengas a mí, quiero que quites eso, quiero que quites aquello, quiero que cambies, quiero que hagas. Esa demanda espiritual. Y eso conlleva violencia, y eso no le gusta. No, aquí no, porque no, lo ocupo para hacer cumpleaños, para hacer el despechado, le he invitado a asar carne, y como es el sábado, no voy a la iglesia. Eso demanda esfuerzo. Demanda aún aquello que a mí me gusta, demanda dejarlo y buscarlo de Dios. Se acabaron los amenes. Sí, eso demanda. Y claro que para eso somos aborrecidos muchas veces. Porque vivir un evangelio barato es fácil. O vivir un evangelio superficial es fácil. Pero cuando hablamos de hacer violencia espiritual, es otra cosa. Es vivir para Dios. Es aún yo aplacarme a mí mismo, a mí, aplacarme a Él. Aplacar mi orgullo. Aplacar mi vanagloria, que Él vive en mí. Eso demanda violencia espiritual. Apagar mi orgullo, apagar mi misma prepotencia, y que Él vive en mí. Eso demanda violencia espiritual. Gloria a Dios. Es que ya no quiero vivir yo como quiero, sino que yo quiero que Él vive en mí. Eso se llama violencia espiritual. Aquello que yo vivía haciéndolo por años y años y años, apartame de eso. Eso va a costar, papá. Porque vivimos habituados en el pecado, vivimos habituados en lo que nos gusta, y eso estamos, hermanos, muchas de las veces acostumbrados a vivir así. Pero la demanda del reino hace que hagamos violencia espiritual cuando nosotros queremos cambiar. ¿Cuánto queremos cambiar? ¿Cuánto queremos cambiar? ¿Cuánto queremos cambiar? Bueno, si queremos cambiar, tenemos que esforzarlos. No le echemos todo a Dios. Ay, es que Dios va a cambiar poco a poco, varón. No, es que Dios es completo cuando lo cree. No, varón, es que Dios no va a cambiar poco a poco. No, si es que, hermano, si nosotros hemos decidido cambiar, usted puede cambiar. Sí, usted tiene 5 sentidos. Y usted sabe lo que es bueno y malo. Usted sabe lo que la conciencia le dicta y lo que el corazón le dicta cuando es bien o malo. Si tu corazón te arrepiente, dice el Señor, mayor es Dios. Entonces hay cosas en las cuales nuestro corazón y la conciencia nos dictan a que tengamos un cambio, pero no lo hacemos. Esos son los que resistimos al Espíritu Santo de Dios. Y eso lo va a causar de una manera, lo puede causar mucho, hay dos efectos. No podamos entrar a la vida eterna, o lo vamos como los hijos de Israel, rebeldes, que ellos resistieron al Espíritu Santo de Dios, con los cuales Dios estuvo disgustado con nosotros 40 años. Sí, dice el libro de Hebreos, el Señor se disgustó con ellos, porque ellos endurecieron sus corazones a no tener un cambio, y ese endurecimiento de corazón les llevó al Señor a que se disgustara con ellos. Y salió el Señor y no entraron. Todo por resistir al Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero qué lindo es cuando nosotros tenemos un corazón dócil a cambiar. Y nosotros disponemos de nuestra vida y le entregamos al Señor nuestro corazón. Van a haber cambios. Son cambios. Ese es el cambio del Evangelio. Ese es el Evangelio que Pablo decía, porque yo lo vergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, ese es el Evangelio de poder. Pero al pensar en todo esto, hermano, cómo el Evangelio ha venido cambiado. No es que el Evangelio cambie, sino que han venido falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, falsos ministros, hermano, y han de una manera falsificado la palabra, hermano. Y por eso es que la Biblia dice que en medio de vosotros se levantarán falsos, hermano, en cual corromperán el camino de la verdad. Y harán ellos, hermano, mercadería por la avaricia que hay en ellos, lo cual es, hermano, la condenación ya está en ellos. Pero benditos aquellos, hermanos, que han decidido, hermano, tener un cambio y hacer violencia espiritual hacia lo de Él, hacia lo de Dios. Multitudes venían, pero hoy
Vivimos una vida en la cual no hace falta nada. Antes no. Antes se hacía más violencia espiritual. Vayamos en la década de los 90, se hacía, hermano, violencia espiritual. En los 80 se hacía más violencia espiritual. Había más esfuerzo, había más entrega, había más dedicación, había más, hermano, entrega en todos los aspectos de la vida espiritual. Pero hemos cambiado los valores ahora por la vida que vivimos, por el mundo y por el sistema en el cual estamos viviendo. Porque hay un sistema en el cual puede traer, hermano, dos efectos: una vida frívola o apartarse de nosotros. Ese es el sistema que vive el mundo, que puede conllevar a dos cosas: a vivir una vida frívola o apartarse de Dios completamente. Sí, porque todo es fácil. El mismo sistema del mundo ha cambiado muchas veces la manera de vivir de la vida cristiana. Ha sido cambiada. Hoy cuesta que en nosotros haya devoción. Hoy cuesta que haya entrega en nosotros, porque todo lo que hay en el mundo hermanos, como que ha puesto un velo y no ve las cosas de Dios. Y por eso ha llegado de una manera por mismo a vivir como Dios quiere. Pero no, el Evangelio tiene poder. El Evangelio es el mismo. El Evangelio tiene poder. El Evangelio cambia. Lo que hemos cambiado somos nosotros hacia el Señor. ¿Se imagina antes? Cuando yo estaba pequeñito, mi mamá me llevaba a la iglesia y caminábamos 2 horas. Caminábamos. Y incesantemente, hermano, caminábamos para ir a la iglesia. Caminamos a pie. O no, hermano, no. O de penes. Todo está cambiado. Y de uno queremos ir con el ven. No, hermano, no puedo ir porque me estoy bañando. ¿Qué conformismo? Hoy no voy porque es miércoles. Hoy no voy porque es sábado. Hoy tengo una cita. Hoy tengo algo. Aquello es fácil. Y aquello así. Fácil. ¿No voy a la iglesia? No. Cuando la gente no iba a la iglesia antes, se reconcilió. Cuando la gente no iba a la iglesia y no iba a la iglesia por una semana, la gente venía al altar y decía: hermano pastor, quiero reconciliarme con Dios. Sí, ese es el evangelio que yo viví cuando era pequeño. Cuando no venían a la iglesia y después aparecían, se reconcilió solo con el hecho de no congregarse. Había temor de Dios. La gente estaba quieta escuchando la palabra, y cuando cantaban, la gente adoraba al Señor. Hoy no, mano. Hoy hay iglesias que parecen circo. Y el que usted no diga amén. Pero es cierto, se ha perdido ahora. El evangelio que vivimos es un evangelio fácil. Pero Dios bendiga a aquellos esforzados. Pero Dios bendiga a aquellos esforzados. Pero Dios bendiga a aquellos que valoran el cristianismo, aquellos que valoran el evangelio, aquellos que valoran la palabra. Dios bendiga a esa gente que lo valoran, que lo disfrutan, que lo viven con esencia, hermanos, y quieren vivir para Dios cada día. Dios bendiga a esa gente que toma en serio el evangelio, porque el evangelio es serio. El evangelio no hay que estar jugando. Que hoy me reconcilié, mañana voy a andar en pecado con el mundo. No, es serio. Y eso es el efecto de la palabra que estos hombres traían, porque hacían el evangelio, lo hicieron vivo en sus vidas personal. Y cuando hablaban, la gente se convertía por la manera que ellos vivían. Impactaba a la gente. Hoy, por causa de nosotros, muchas veces no hay efectos. No es la gente, sino que nosotros, los predicadores, no damos el alto. Digo, no damos el alto. Amén, hermanos. Sí, no damos el alto por la manera que vivimos. Y es por eso que hablamos y hablamos y nada sucede. Por la manera de vivir que vivimos. Pero cuando esta gente hablaba, cuando los discípulos hablaban, caminaban, no oraban, solamente caminaban, y la gente se sanaba. ¿Cuánto qué, hermano? Por la manera que ellos vivían. Y eso es que la gente tenía temor de Dios cuando, hermanos, escuchaban la palabra. Porque ellos les ponían de una manera, de tal manera, que la gente venía. Cuando ellos ponían el mensaje, les ponían de una manera como era. Totalmente diferente con el tiempo de hoy. Entonces,
Pero es necesario volver a los tiempos de la palabra. ¿Cuánto lo creen? Es necesario volver a los tiempos del temor de Dios. Es necesario volver a los tiempos de la sensibilidad hacia Dios. Es necesario volver a hacer violencia en contra de nuestra vida espiritual y volverlos al temor de Dios. Y volverlos a la vida sensible al Señor. Y volverlos a escuchar la palabra del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Oye, se acabó eso ya. Ahora leí la Biblia, no importa. Oremos, no importa. Deberíamos, hermanos, tener pudor de Dios. Hoy no me he congregado, deberíamos tener pudor de Dios. Hoy no me he congregado esta semana, deberíamos tener temor de Dios. Hoy no buscar a Dios, ese es el temor de Dios. ¿Han vivido una vida sensible del Espíritu Santo? ¿O se acabado eso? Y es por eso que aún cuando venimos al altar no hay lágrimas, seco. No hay reconciliación como casi nada. No. Pero cuando nosotros volvemos a los valores que hemos dejado, nuestra vida va a empezar a hacer nuevos cambios. Vamos a ser sensibles al Señor. Vamos a valorarnos esto. Vamos a valorar lo que Cristo hizo. Y vamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado es grande. Tenemos una salvación. Usted tiene una salvación. Yo tengo una salvación y hay que valorarla. Y hay que vivir con temor y temblor, como dice Pablo. Y ocuparse de ella con temor y temblor. Entonces, al pensar todo esto, ya terminé el mensaje ya. Al pensar todo eso, ¿cómo nosotros vivimos entonces el Evangelio? ¿O cómo nosotros reaccionamos a las predicaciones? ¿O cómo hemos reaccionado al llamado de Dios? Hay personas que Dios los llama, por años le llamaron, pero los hemos rebelado contra la voz de Dios. Hemos despreciado los efectos del Espíritu Santo por vivir una vida que le da solamente una vida de pecado. Y eso lo puede traer consecuencias y no podemos estar así. Es tiempo de cambiar. ¿Cuánto lo quieren? Yo quiero cambiar. ¿Y usted? Ese es el propósito, esa es la intención por la cual yo estoy aquí. Y usted también, de cambiar. De no vivir confortable. De saber que hay un Dios de gloria que me está esperando, pero es necesario que yo me despoje de aquello que no le agrada al Señor y venir a Él. Y hoy es un tiempo muy especial de hacer eso. ¿Cuánto lo creen? El ambiente está presto para eso. Para poder volverlos al Señor. Y hacer violencia espiritual, aquello que me afecta, dejarlo y venir a Él, eso es violencia espiritual. Y desechar aquello que me asedia, que me impide buscar más al Señor. Este mensaje ya se terminó ya. Pero ¿qué efecto nosotros vamos a tomar este mensaje? ¿Nos vamos a ir los mismos o vamos a ir así? Dios conoce. Quiero orar. Voy a orar para que el Señor lo bendiga. Padre, que estás en gloria. En el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Señor, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque usted es fiel, porque usted es bueno, Señor. Oh, qué lindo sería, Señor, que todos viniésemos a ti hoy, Señor, con un corazón humillado y sincero hacia ti, Señor, para hacer cambio. Muchos de nosotros, Padre Santo, antes servíamos más, mejor. Hoy ya no, Señor. Los hemos apartado, Señor. Digo, los hemos apartado, Señor. Pero hoy, Padre Santo, en la gloria, Señor, yo recibo tu palabra, Señor. Yo sé que es tiempo de cambiar. Yo sé que es tiempo, Señor, de poder, Padre Santo, de la gloria. Señor, venir a ti, Señor. Mientras hay vida y esperanza, mientras estoy vivo, estamos vivos, tenemos la bendición de poder, Padre Santo, venir a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que buscar a Jehová mientras pueda ser llegado y amarle en todo. Aleluya. Señor, recibe la gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted quisiera venir hoy, el altar está abierto. Yo no sé cómo está su vida espiritual hoy. Yo no sé cómo vino hoy usted. Pero Dios este día quiere que usted se reafirme a Él. Que venga a Él. Así como la multitud de venir al Señor, que venga usted a Él a recibirle.
con los brazos abiertos, a decirle: Señor, me he apartado de ti, Señor, pero hoy yo quiero recibirte. Yo quiero apartarme del pecado. Yo quiero apartarme de aquello malo que me molesta, Señor. Y quiero venir a ti hoy porque yo quiero servir una vida